Gracias. Asambleísta Julio Logroño. Muchas gracias, señor presidente. Considero que la reforma al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal planteados en este proyecto de informe recogen algunas de las varias inquietudes que la ciudadanía ha tenido con respecto a la celeridad de los procesos y principalmente a la celeridad con la que debería actuar la justicia en precautela de un derecho fundamental que es la libertad. Quiero rescatar que la Constitución política que hoy nos rige establece que la prisión preventiva es exclusivamente de carácter excepcional. Y es cierto que actualmente todos los jueces han estado mandados, al igual que los fiscales, a solicitar inmediatamente de la iniciación de un proceso siempre la prisión preventiva. Y para colmo, con el retardo de procesos judiciales, lo único que se ha conseguido es que exista una congestión carcelaria y que aproximadamente el 80% de las prisiones preventivas dictadas caiga en la caducidad. Este código, si tiene alguna bondad, es que esencialmente implanta medidas cautelares sustitutivas y varias opciones también de medidas cautelares, convirtiendo a la prisión preventiva, como debería ser, en una medida de carácter excepcional. Las modalidades establecidas a partir del artículo 191, que son la retención o la prohibición de enajenar, así como el secuestro, van a garantizar la inmediación del procesado al enjuiciamiento. Porque si nosotros establecemos, como aquí bien se señala, una proporción para la indemnización de daños y perjuicios, así como una proporción para el resarcimiento del daño, lograremos que el imputado, al ver sus bienes en peligro, concurra a juicio y pueda así comparecer ante la justicia. Sin embargo, creo que hay una discordancia entre el artículo 191 y el artículo 193, porque en el 193 se habla de la prohibición de enajenar y el embargo, que no están contempladas en el 191, y debería reformárseles para que exista la coincidencia de qué es lo que se va a inscribir en el registro de la propiedad. Por otro lado, creo que es un adelanto importante de esta codificación que ahora las medidas cautelares, como la prisión preventiva, se discutan en audiencia. Actualmente, la solicitud del señor fiscal la tramitaba el juez sin solicitar los argumentos a favor o en contra o la motivación necesaria sobre si reúne o no los requisitos contemplados, como son, primero, los indicios graves y suficientes de un delito, de la responsabilidad, y sobre todo el tercer elemento, que es el más importante, que es la probabilidad de que el imputado no se vincule al proceso penal. Esto nunca ha sido analizado. Y aquí se establece como reforma importante que dentro de la audiencia el fiscal tenga que sustentar el por qué se tiene que dictar la orden de prisión preventiva y se da la oportunidad al imputado de que él defienda su posición de que la medida cautelar no es necesaria. Considero también que un gran avance para el procedimiento penal y para el descongestionamiento de las cárceles en el país es la suspensión condicional del procedimiento. Esta es una innovación bastante importante que se tiene en el sistema procesal penal, ya que se puede condicionar y suspender algún proceso penal, obviamente de los delitos que no tengan que ver con crímenes de odio y de lesa humanidad, únicamente bajo las siguientes condiciones, que son: el juez dispondrá, según corresponda, que durante el periodo que dure la suspensión, el procesado cumpla una de las siguientes condiciones: residir o no en un lugar determinado, abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas, someterse a un tratamiento médico o psicológico y tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio o empleo, o someterse a realizar trabajos comunitarios. Mire lo importante, señor presidente, de esta reflexión. Actualmente, principalmente en las familias pobres del país que cometen delitos de los denominados de hambre o necesidad, son sancionados con prisión preventiva y sancionados con cárcel, muchas veces por robos menores
y muchas veces por delito. ¿Cuáles son las consecuencias de que estos jefes de familia, que quizás son los únicos que trabajan para el sustento de sus hogares, vayan a parar a prisión? Primero, que él se quede sin trabajo, que la familia se quede sin sustento y que obviamente los miembros de ese núcleo familiar tengan que recurrir al cometimiento de delitos para poder tener la subsistencia necesaria. Parte importante de la rehabilitación social consiste en reinsertar a quienes han delinquido a la sociedad y cambiarles el modo de vida, de que dejen de ser delincuentes y que pasen a ser hombres de trabajo y hombres de bien. El literal D sobre las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento tiende precisamente a buscar este objetivo esencial de la rehabilitación social, que debería ser el objetivo primario del derecho penal. Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o someterse a realizar trabajos comunitarios. Quiere decir que con esto la persona que haya sido detenida o condenada por un delito menor tendrá la obligación de cambiar su forma de vida. Y solamente el trabajar y reinsertarse en la sociedad le va a permitir no afrontar una pena de prisión. Yo creo que esto será de gran utilidad y de gran ayuda para las familias de aquellos reos que están por delitos de pobreza y sobre todo una gran ayuda para la descongestión de las cárceles, que es un gravísimo problema social. Es por eso que estamos de acuerdo con que se implementen estas reformas, señor presidente. Pero nos obligó a no firmar el informe de mayoría, porque tenemos una discrepancia esencial que precisamente ya hizo referencia la señorita presidenta de la comisión. Es la apelación de la sentencia dictada por el Tribunal Penal. Y hemos discutido largamente con los compañeros de la mesa y solicito, señor presidente, que los compañeros de la Asamblea podamos dar nuestras opiniones respecto al tema, porque creo que es crucial la inclusión del derecho a la apelación de las sentencias condenatorias o absolutorias. Al momento únicamente cabe de una sentencia el recurso extraordinario de casación, que todos conocemos que no es un recurso de apelación, sino un recurso extraordinario. Y lastimosamente, al omitir la apelación de una sentencia, estamos no solamente contraviniendo las disposiciones constitucionales, sino también una norma internacional que es el Pacto de San José de Costa Rica, en el cual obliga a que cualquier decisión judicial sea sometida a una decisión del superior para confirmar o reformar el fallo, lo que se denomina jurídicamente el doble conforme. Pero no podemos condicionar a que brindaremos la opción de apelación a una sentencia siempre y cuando se prohíba la apelación al sobreseimiento o al auto de llamamiento a juicio. ¿Por qué? Porque el auto de sobreseimiento dispone el archivo del proceso por un tiempo para ver si es que en el futuro existen o no elementos para reabrirlo, o el sobreseimiento definitivo, que es el archivo del proceso. El ofendido o la víctima se quedaría sin la posibilidad de apelar al superior la decisión de que no pase al enjuiciamiento penal quien ha sido imputado. Y por otro lado, de no permitirse la apelación del llamamiento a juicio, le estaríamos prohibiendo, en cambio, al procesado la posibilidad de apelar al superior esta decisión que le encamina a una condena o a una absolución. Pienso, señor presidente, que no es en este momento gravitante saber si es que el derecho a la apelación tanto del sobreseimiento o del llamamiento a juicio, así como la apelación de la sentencia absolutoria o condenatoria, va o no a dilatar el proceso. Yo creo que hay que tener una balanza sobre los derechos y sobre todo sobre las garantías. Y si es que incluir las apelaciones en este procedimiento nos ayuda a conservar las garantías que consagra la Constitución, creo que deberíamos responsablemente reflexionar y discutir para que sea incluido dentro de este texto. Es la única discrepancia que nosotros tenemos sobre este proyecto y estaríamos dispuestos a apoyarlo porque creemos que es un gran avance para la justicia penal en el Ecuador y que sin duda aceleraría los procesos que hoy tan cuestionados han sido. Gracias, señor presidente.